Comenzamos una entrevista más aquí en esta sección del Festival Internacional de Cine de Morelia. Pertenece ahora al turno a la señorita Kim Torres, directora del cortometraje Luz Nocturna. Ella es graduada de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Costa Rica y también estuvo en el Centro de Capacitación Cinematográfica en la Ciudad de México, el famosísimo CCC. Y hablando de la Ciudad de México, ella en este momento se encuentra en la Cineteca, por allá en la CDMX. Un saludo a Kim Torres, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ya estamos muy cerca de esta edición número 20 del Festival de Cine de Morelia. Hola Ángel, muchas gracias. Un gusto estar por aquí con ustedes. Un gustazo igualmente a la distancia. Y vamos a hablar de este cortometraje Luz Nocturna, que dicho sea de paso, tuvo su inauguración en la 75ª edición del Festival de Cannes. Fue parte de la selección de cortometrajes de esta fiesta cinematográfica allá en Francia y ahora acá llega a la capital michoacana para su proyección en la 20ª edición. Platícanos un poco sobre este cortometraje. Bueno, obviamente vamos a platicar un poco de qué va, de la importancia de esta maternidad no deseada, ¿no? Por la parte de la hermana mayor que se llama Ale y que tiene que cuidar de sus hermanos que no tienen la menor idea de que su madre no va a regresar. Y claro, junto con la productora, con tu productora Alejandra Vargas, pues han convivido un poco con este ambiente de la maternidad no deseada, ¿no? De que la madre no regresa a su territorio con sus hijos. Y vamos a empezar por ahí. ¿Cómo fue que nació este proyecto a sabiendas de todo esto que te acabo de mencionar? Buenísimo, pues tal vez como para dar un poquito de contexto general, el proyecto nace porque estamos desarrollando justamente con la productora Alejandra Vargas Carballo, estamos desarrollando un largometraje que se llama Si no ardemos, cómo iluminar la noche. Entonces nos dieron un apoyo para hacer como una especie de teaser de la película, pero nosotras decidimos hacer un cortometraje independiente a la película que más bien como que lograra capturar un poco un acercamiento a las locaciones, a los personajes, el casting, un poco como el lenguaje cinematográfico, empezar a explorarlo y así. Entonces de ahí también en parte es como un poco más para atrás de donde nace este proyecto. Y ya enfrentándonos como a esta situación en donde decimos, bueno, vamos a hacer un corto que sea su propia historia, ¿verdad? Que no tenga que ser nada más un pedacito de la película. Pues ahí fue donde yo empecé como a explorar un poco como estos temas que son importantes para mí. Justamente grabamos el cortometraje en donde vive mi madre y donde vive mi familia materna. Los niños que salen en el corto son mis primos, los dos pequeños. Y justo es como una pregunta que es muy personal a partir de mis propias experiencias con mi relación familiar. Pues es algo que desde una edad muy pequeña como que un poco mi historia es un poco la historia de los niños del corto. Obviamente no es una autobiografía ni nada, pero está como inspirada en ciertos hechos vividos, ¿verdad? Y que me han permitido como reflexionar un poco sobre este rol de la madre, que una vez que las madres entran en este rol y en esta responsabilidad de ser madres, como que de pronto toda su vida gira alrededor de maternar y de criar a los niños y un poco como sus propios deseos quedan en segundo plano. Entonces en esta historia yo quise explorar un poco ese personaje que un día decide hacer lo que quiere hacer y seguir su camino, a pesar de que eso tiene repercusiones bastante fuertes en las demás personas involucradas, ¿verdad? En los niños, en su familia, y cómo al final es la siguiente mujer de la familia la que le toca asumir como este rol de la maternidad no deseada. O sea, como que no es algo que simplemente desaparece, sino que se va como pasando de generación en generación, y como, pues sí, como alguien que no tiene las herramientas para enfrentarse a ser mamá se convierte en una mamá. Y de alguna manera para mí era importante porque es una manera de los personajes también de entender a su propia madre, ¿verdad? Y por qué hace lo que hace, a pesar de que es un personaje que nunca vemos y es un personaje que opera más como en el imaginario, como que de alguna manera es una especie de mito, la madre. Sí, de hecho, bien dicen por ahí que algunas cosas brillan por su ausencia. Y el peso de la madre aquí está en todo el cortometraje. Aunque no esté, sí se siente eso de en dónde está, por qué se fue. No hay causas y obviamente tampoco nos la muestran a ella
en pantalla, pero la maternidad la vemos en la hermana mayor. Obviamente en una parte también de este producto, la hermana mayor siente esa necesidad de hacerlo, pero no sabe cómo abordarlo con sus hermanos menores y cómo lo van a ellos a recibir, cómo lo van a valorar. ¿Cómo crees tú que en muchas familias de repente sucede esto, a nivel nacional, a nivel mundial, que un secreto de tal magnitud sea entre comillas, oculto? ¿Vale la pena esa mentira piadosa, por decirlo de algún modo? ¿O hay que ir de cara directo y decir, mira, mi mamá no va a regresar por esto, por esto, por esto y por esto? ¿Cómo se afronta eso? También, si nos mentalizamos que hay jovencitos de edad menor que pueden recibir el golpe más duro de su vida. Pues justo es una buena pregunta, y yo creo que de alguna manera no tengo la respuesta, y creo que también en el corto tampoco se plantea un poco como esa respuesta, porque creo que es un poco más como acompañar la emoción de la hermana mayor y de los pequeños, que al final no son tan ingenuos, ¿no? O sea, al final ellos pueden sentir que las cosas no están bien, que algo se les está ocultando, y como también alguien carga con el peso de tener que dar esa noticia, que no es fácil. O sea, no hay, como que siento que no hay una respuesta tan clara para cómo hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Yo creo que vemos a la hermana mayor que está como intentándolo y de alguna manera logra decírselos, pero es como también muy, muy sutil y abstracto y casi mágico la manera en que se lo logra decir, ¿verdad? Que tiene que ver un poco como con cómo se decidió contar la historia, que tiene como estas partes un poco oníricas y mágicas. Sí, para mí un poco eso era importante también, como justo no tener la respuesta a estas preguntas. Sí, porque va más a la interpretación, va más a cómo el público o los espectadores lo pueden llegar en algún momento a recibir. Aunque la gente no lo haya vivido, ves ciertos indicios, ves ciertas cositas que sí te ponen a pensar en que hay mucha gente que ha vivido esto, no de la forma a lo mejor como lo vemos en el cortometraje. Algunos lo viven entre comillas mejor y otros no saben cómo afrontar el problema. Creo yo que como cortometraje, ahorita como mencionaste, Kim, que esto también forma de un proyecto un poco más grande, que es el largometraje que mencionaste junto con la productora Alejandra, pues creo que el mensaje es bastante bueno, y muchas personas, insisto, lo han vivido a su modo y a su forma, y el cortometraje es una forma de trasladar también lo que decías de una serie de experiencias personales, y que con base en esas experiencias tú lo plasmaste en el cortometraje. ¿Cómo esperas, ya para finalizar, que la gente reciba esto en los próximos días acá en Morelia, el mensaje? Pues la verdad estoy muy emocionada de compartirlo, a ver cómo lo recibe la gente. Para mí algo importante es como que, o lo que yo más deseo, es que a pesar de que es una historia fuerte y pesada, yo creo que parte del corazón del corto es como la unión de estos hermanos y su resiliencia, ¿verdad? Como al final, aunque sea complejo que se haya ido esta figura, de alguna manera igual se tienen el uno al otro, y eso es suficiente luz y suficiente calidez y suficiente amor como también para saber que las cosas van a estar bien. Entonces para mí eso es como algo que desde la creación del cortometraje era como algo importante que quisiera que se pueda de alguna manera transmitir para los espectadores. Sí, el mensaje, completamente de acuerdo, es el amor, la transmisión de que en la tormenta puede haber una pequeña esperanza, ¿no? En los momentos más álgidos de repente puede haber un punto de luz, y aquí el cortometraje lo manifiesta así. En la ausencia de la madre biológica tenemos el poder de la maternidad en la hermana mayor, y creo que el cortometraje lo sabe ejemplificar bastante bien. Pues, muchísimas gracias, Kim, desde aquí, desde la ciudad de la Cantera Rosa, la capital del estado de Michoacán, Morelia, sede de la 20ª edición del Festival Internacional de Cine acá en Morelia. Un saludo allá a Ciudad de México, a Kim Torres, hasta la Cineteca.
porque ella es la directora de este cortometraje Luz Nocturna, que se emitirá, insisto, en unos pocos días en esta festividad cinematográfica en Morelia. Muchísimas gracias, Kim. Muchas gracias, Ángel, un placer. Un placer igualmente. Esta entrevista va a estar disponible tanto en Agencia Informativa 060 como en el canal de su servidor, La Angelópolis del Cine. Estamos mucho más cerca de la edición número 20 del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y recuerden que Morelia es cine mexicano. Muchas gracias. Hasta luego.